gustaría dejar claro desde el principio que lo que voy a decir hoy no representa necesariamente el pensamiento de todos los miembros de las Iglesias de Cristo, sino únicamente el mío personal. Es decir, soy la única responsable de lo que voy a exponer esta mañana y si comparto esta reflexión lo hago únicamente con la intención no de que estéis de acuerdo conmigo ni de convenceros de nada, sino de proporcionaros material que os puedan ayudar a alcanzar vosotros vuestra propia reflexión. Dicho esto, empecemos. ¿Es la Biblia verdad? Creo que esta es una pregunta muy importante, porque sobre todo desde Lutero, pasando por la Ilustración, que también influyó mucho en el tema, los cristianos basamos nuestra fe casi única y exclusivamente en la Biblia. De tal forma que tenemos miedo de que si la Biblia no es verdad, pues entonces todo lo que creemos no lo sea. Podríamos responder a esta pregunta rápidamente diciendo sí, la Biblia es verdad porque es la palabra de Dios. El problema con esta respuesta es que si preguntamos ¿cómo sabemos que es la palabra de Dios?, tendríamos que responder diciendo porque lo dice la Biblia. Entonces esto sería como la pescadilla que se muerde la cola. Creo en la Biblia porque es la palabra de Dios, creo que es la palabra de Dios porque lo dice la Biblia. Como veis, es un argumento circular que realmente no consigue dar respuesta a la pregunta sobre si la Biblia es verdad. Es cierto que aquellos que ya somos creyentes, los cristianos, creemos que la Biblia es verdad. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo respondemos a aquellos que no creen cuando nos preguntan si la Biblia es verdad? Así que vamos a intentar buscar otro enfoque. Ferrater Mora, un filósofo, un ensayista, escritor y cineasta español, fallecido en 1991, explicaba en su diccionario de filosofía cómo la verdad no ha significado siempre lo mismo para todos. Por ejemplo, para los griegos la verdad coincidía con la realidad, mientras que para los hebreos la verdad era más una cuestión de confianza. Y para nosotros en la actualidad, bueno, nosotros hemos heredado el pensamiento de los griegos. Para nosotros la verdad es lo que coincide con la realidad. Y si preguntáramos ¿qué es la realidad?, pues hablaríamos de hechos. Los hechos son algo que son verdaderos con independencia de la intervención del ser humano. Por ejemplo, la Luna gira alrededor de la Tierra. Eso es un hecho. Aunque todos los habitantes del planeta desapareciéramos, aunque quisiéramos interpretarlo de la manera que quisiéramos, el hecho va a seguir que la Luna va a seguir girando alrededor de la Tierra. Ahora bien, a esos hechos no se llega de forma automática. No va uno andando tranquilamente por el campo en una noche estrellada, mira el cielo y dice, ¡ay, mira la Luna! ¡Ah, mira, está girando alrededor de la Tierra! No, no se llega así. Hay que utilizar un proceso, hay que utilizar un método que hemos ido perfeccionando a lo largo de los siglos y que se conoce como el método científico. Este método en realidad es un proceso. Lo primero que se hace es hacer observaciones y recopilar datos. Y una vez que se tienen bastantes datos recopilados y se han hecho suficientes observaciones, entonces se formula una hipótesis. Supongamos que nos vamos de excursión a un monte y cuando llegamos a la cima lo vemos que está lleno de fósiles de conchas marinas. Y pensamos, qué extraño, ¿no? ¿Cómo se tomarían la molestia, con lo lejos que está el mar, de traer tantas conchas marinas hasta aquí? Y entonces pensamos, ¿no será posible que en algún momento de la historia de la Tierra el mar llegara a cubrir esta cumbre? Eso es una hipótesis. Pero claro, esta hipótesis no se acepta sin más, sino que es compartida con toda la comunidad científica. Y al hablar de toda la comunidad científica me estoy refiriendo a científicos de todo el mundo que no se conocen entre sí, que no están de acuerdo entre sí, que no tienen un complot para llegar todos a las mismas conclusiones. Estas hipótesis son comprobadas por todos esos científicos. Y a partir de ahí pueden ocurrir dos cosas. La primera es que, bueno, los datos a los que ellos lleguen, las observaciones que hagan, pues falseen nuestra hipótesis y por lo tanto tenemos que abandonarla. Pero también puede ocurrir que lo que recopilen ellos hagan verdadera o confirmen nuestra hipótesis. O incluso pueden dar otras hipótesis diferentes a ella, pero que apoyan la hipótesis inicial que nosotros habíamos tenido. Cuando se reúnen varias hipótesis en torno a un mismo tema,
eso se llega a convertir en una teoría científica. ¿Vale? Entonces, el procedimiento que en la actualidad utilizamos para llegar a conocer la verdad es el método científico. Y ese método consiste de un proceso que son 3 pasos. Primero, se examina constantemente todas nuestras suposiciones, se revisan basándose en los resultados obtenidos. En segundo lugar, tiene que haber un consenso o una concordancia con el resto de todo el conocimiento que tenemos y, por último, tiene que haber un consenso entre todos los especialistas. Ese es el método empleado en la actualidad en todas las ciencias, desde la física hasta la historia o la arqueología. Es cierto que el grado de verdad que se alcanza aplicando este método en las distintas ciencias no es el mismo. Por ejemplo, el grado de verdad que se obtiene en ciencias más puras como la física, la matemática o la química es mucho más elevado que el que se obtiene, por ejemplo, en la historia o en la arqueología, por la sencilla razón de que en estas disciplinas no tenemos tantos datos disponibles como en las ciencias puras. Y fijaros que estoy hablando de grados de verdad. No estoy hablando de un 100% de verdad. ¿Y por qué? Porque ninguna ciencia dirá jamás que ha alcanzado la verdad absoluta. Porque sabemos que nosotros, como seres humanos, nuestro conocimiento tiene un límite. Y el 100% no lo vamos a obtener jamás. Lo que el método científico sí garantiza es que la verdad que alcancemos utilizando este método tiene un grado de verdad mucho mayor que si no lo empleamos. Si entendemos esto, comprenderemos por qué hoy en día se le da más valor a las verdades científicas que a las verdades, por ejemplo, expuestas por la fe. ¿Por qué? Porque el método científico llega a conocer la verdad basándose en hechos que son comprobados partiendo de este proceso, mientras que la fe no lo es. Ahora bien, si tenemos esto en cuenta, podríamos reformular la pregunta que nos hemos hecho al principio y preguntarnos, ¿es la Biblia verdad desde el punto de vista de los hechos que contiene o de los hechos que nos narra? Yo no me voy a detener mucho en la parte de la biología porque ya he hablado de ello en otras ocasiones, pero todos conocéis la teoría de la evolución y conocéis la teoría del Big Bang. Estas son verdades científicas a las que se ha llegado siguiendo el proceso este que os acabo de mencionar. Y como sabéis, independientemente de lo que pensemos sobre ellas, de que si son verdaderas o no, eso no viene a cuento porque eso es una creencia, lo otro son hechos, independientemente de lo que pensemos sobre ellas, lo cierto es que no concuerdan con el relato que tenemos literalmente en la Biblia. ¿Vale? Un relato de Génesis que no podemos comprobar por el mismo método con que se pueden comprobar estas teorías. En cuanto a la historia y la arqueología, pues tenemos que decir que hay hechos de los que la Biblia nos habla, que la historia y la arqueología ha podido mostrar que sí son verdaderos, según ellos. Por ejemplo, el que los reyes existieron y que existieron tal y como nos cuenta la Biblia. Tenemos, por ejemplo, la estela de Tel Dan. Una estela es una piedra donde han grabado un cierto mensaje. Esta estela fue descubierta en el año 1993 y pertenece al periodo comprendido entre los años 870 a 750 a.C. En esa estela se habla de la casa de David, es decir, en ese tiempo ya se tenía constancia, desde el conocimiento que se tiene hoy en día de la historia, de que existía un reino que se llamaba la casa de David, que probablemente coincidía con el reino de Judá en el sur. Pero hay otros descubrimientos que ha hecho la historia que no concuerdan con el relato bíblico. El que Israel existía probablemente en el tiempo del Éxodo, pues sí, porque se ha encontrado la estela de Meremptah en 1896, que fue grabada por un faraón, bueno, fue erigida por un faraón y luego grabada por otro, y en ella se habla de Israel. Se habla de Israel y se habla de Israel como un pueblo extranjero que vivía en el levante mediterráneo. Pero si el éxodo ocurrió tal y como lo relata la Biblia, desde el punto de vista de la historia y de la arqueología, no es comprobable, y eso por varios motivos. En primer lugar, porque los egipcios no mencionan nada al respecto. Y todos los pueblos contaban la historia. Contaban su versión de la historia, sí, pero todos los pueblos contaban lo sucedido.
Tampoco lo hacen ninguna de las naciones circundantes, es decir, que rodeaban a la zona de Egipto o de Israel. Nadie menciona el cautiverio ni el éxodo de Egipto. El texto literario también supone un problema, porque, por ejemplo, en Samuel y en Crónicas se nos ofrece el nombre del faraón, mientras que en el Éxodo nunca aparece el nombre del faraón con el que Moisés habló. Y no existen evidencias ni históricas ni arqueológicas en Egipto de que hubiera una estancia prolongada de un pueblo judío allí en cautiverio. Tampoco desde el punto de vista de la historia ni de la arqueología se puede hablar de la época de los patriarcas como algo que sucediera realmente. Es decir, desde el punto de vista de la historia, Abraham, Isaac, Jacob, Raquel no son personajes que existieron en realidad de la forma en que la Biblia lo menciona. Ni la conquista de la tierra de Canaán se realizó según la historia de la forma en que el libro de Josué pues lo narra. Así que a la pregunta de si la Biblia es verdad según los hechos que contiene, tendríamos que responder con toda honestidad que sí y que no. Es decir, en parte sí y en parte no. Pero entonces, ¿qué quiere esto decir? ¿Que la Biblia es mentira o que la información que contiene es falsa? No. Tenemos que tener aquí mucho cuidado, porque aquí es donde nos confunden. Cuando nos preguntan si la Biblia es verdad según los hechos que contiene, ¿en qué estamos pensando realmente? Estamos pensando en el conocimiento que tenemos en la actualidad y estamos juzgando el pasado desde el conocimiento actual. Y no se hace ninguna justicia a ningún texto, no solamente a la Biblia, sino a ningún texto escrito, juzgar lo que escribieron en el pasado con el conocimiento que se tiene en el presente, entre otras cosas porque la ciencia a lo largo de los siglos ha ido cambiando las explicaciones que ha ido dando, mientras que el relato bíblico siempre ha permanecido lo mismo. Así que la pregunta esta de si es la Biblia verdad según los hechos que contiene, en realidad lo que nos están preguntando es la Biblia verdad según los hechos que contiene y el conocimiento que tenemos en la actualidad? Bueno, según eso, pues a lo mejor no podemos demostrar que sí, porque ya hemos visto que según la biología, la historia y la arqueología, pues no coincide todo el conocimiento. Pero desde el punto de vista del conocimiento actual. Ahora, la pregunta que deberíamos de formularnos realmente ¿es la Biblia verdad según los hechos que contiene y la forma de pensar del momento en el que fue escrita? Esa es realmente la pregunta que debemos formular. Tomemos, por ejemplo, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no fue inventada por Darwin. Ya en el siglo VI a.C., Anaximandro, un filósofo griego, la propuso como hipótesis. Él dijo que todas las criaturas, todos los seres vivos procedían del mar, de un pez, incluido el ser humano, es decir, del agua. Incluso para aquellos que estéis interesados en el tema, también propuso la teoría del multiverso. ¿Por qué no se aceptó entonces la hipótesis de la evolución en el siglo VI a.C.? Pues porque como no disponían de los avances tecnológicos ni de los aparatos que tenemos en la actualidad, esa teoría, esa hipótesis, no se pudo comprobar y por eso se abandonó. Ahora, preguntaros por un momento, ¿qué habría ocurrido si en aquel momento se hubiera podido comprobar desde el punto de vista de la ciencia la teoría de la evolución y todo el mundo pensara, como hoy en día, que la teoría de la evolución es verdadera? Podría haber ocurrido que el Génesis se hubiera escrito de otra forma y que el autor del Génesis, al empezar, hubiera presentado a Dios a través de la teoría de la evolución. No lo sabemos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que los escritores bíblicos pretenden al escribir no es darnos un mensaje de un conocimiento científico verdadero, desde lo que nosotros entendemos hoy como verdadero, adecuado a los hechos según lo que hoy conocemos. Lo que ellos querían es, a través del conocimiento que había en la época, presentar a Dios y presentar su mensaje. Es decir, la finalidad de la Biblia no está tan basada en los hechos que contiene como en el mensaje. Lo mismo ocurre con la historia.
Para nosotros, cuando hablamos de historia, en teoría, nos referimos a que estamos narrando los hechos tal y como ocurrieron. Eso no es del todo cierto porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del descubrimiento de América, seguro que no lo contamos de la misma manera que cuando en América hablan del descubrimiento, bueno, entre paréntesis, no lo descubrimos, ellos ya estaban allí, simplemente llegamos a conocernos mutuamente, pero su versión de los hechos no va a ser la misma que nosotros, es decir, ni siquiera, aunque en teoría debe ser objetiva, lo es. Pero cuando uno estudia la forma de escribir historia de los pueblos del Oriente Medio, de la época en la que Israel vivió, pues comprende que ellos escribían la historia con un propósito diferente al nuestro. Ellos no escribían historia para narrar simplemente hechos, sino que tenían un propósito al hacerlo. Querían, por ejemplo, el justificar por qué los reyes y las cortes estaban a cargo, querían hacer propaganda o querían justificar el por qué habían ganado o perdido una batalla a causa de que Dios les había ayudado o no les había ayudado porque el pueblo o los reyes se habían comportado de determinada manera. Tomemos, por ejemplo, la estela de Mesa, una estela que pertenece al siglo IX a.C., y en esa estela está escrita por los moabitas, ¿vale? El pueblo de Moab que todos conocemos de la Biblia. Bueno, en esta estela se habla de la casa de Omri. Omri fue un rey de Israel. En Segunda de Reyes, en el capítulo 3, nosotros tenemos el relato de la batalla de los israelitas contra los moabitas. Y en Segunda de Reyes se nos cuenta cómo Dios ayudó a los israelitas. Pero en esta estela que escriben los moabitas dan una explicación diferente. Ellos explican cómo su rey, su Dios, Chemos, permitió que ellos perdieran la batalla a causa de su mal comportamiento. Pero cuando ellos se arrepintieron, al final Dios les devolvió la tierra que los israelitas les habían arrebatado, cosa que realmente ocurrió, según podemos comprobar en el relato bíblico. Así que cada pueblo, tanto los israelitas como los moabitas, estaban contando la historia, pero no estaban contando la historia de la manera que hoy nosotros entendemos por historia, como una narración objetiva de hechos. Eso tenemos que entenderlo a la hora de leer la historia cuando leemos la Biblia. Así que volviendo a nuestra pregunta de si es la Biblia verdad según los hechos que contiene y según el conocimiento de la época en la que fue escrita, pues tendríamos que reconocer que en parte sí y en parte no. Pero tenemos que recordar una cosa en todo momento, y es que el conocimiento científico, incluso el que tenemos en la actualidad, no es un conocimiento definitivo. No lo es. Y no sabemos lo que ese conocimiento va a descubrir en el futuro. Es decir, la historia y la arqueología pueden llegar a la conclusión de que muchos relatos de la Biblia no son correctos, pero no sabemos todavía lo que queda por desenterrar, ni no sabemos todavía lo que queda por encontrar. Fijaros que hasta solo mediados del siglo pasado nos encontraron los rollos del Mar Muerto, donde se ha dado un vuelco a toda la forma de entender mucho de la literatura religiosa. Entonces, no sabemos todavía lo que nos queda por descubrir. Lo que la ciencia dice no es definitivo. Pero es cierto que desde su perspectiva y desde su forma de entender la verdad, pues no podemos decir que concuerde. Ahora, si nosotros leemos la Biblia, no ya desde el conocimiento actual, sino teniendo en cuenta la forma de pensar de la época en la que fue escrita, entonces la verdad ya no tiene tanto que ver con los hechos objetivos en sí, porque ese no era el interés de los que escribieron la Biblia, sino con el contenido, con el mensaje que intentan transmitir, con el significado. Así que podemos decir que la Biblia es verdad según su significado. Para poder responder esa pregunta tenemos que distinguir dos cosas muy importantes que muchísimas veces, por desgracia, no distinguimos. La primera es lo que el autor quiso decir. Y la segunda es lo que nos dice a nosotros cuando la leemos. Y no podemos confundir estos dos aspectos. La mayoría de vosotros tenéis WhatsApp, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escrito un mensaje
Y cuando la persona que lo ha leído lo ha interpretado de una forma totalmente distinta a lo que nosotros pretendíamos decir cuando nosotros lo escribimos. Y eso que nosotros tenemos emoticonos para intentar decir, bueno, estamos de buen humor cuando te lo estamos diciendo, no te estamos chillando o algo. Pero en la Biblia no existían los emoticonos. Es decir, muchas veces estamos poniendo, cuando leemos un texto, estamos poniendo nuestra propia entonación. Estamos haciendo nuestra propia lectura y interpretamos lo que leemos a partir de ahí. Así que lo primero es entender qué quiso decir el autor. Y esto es fundamental para respetar lo que realmente la Biblia dice y no creer lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos que comprender que la Biblia no dice y no podemos hacerle decir simplemente lo que nosotros pensemos, porque ese es un error que podemos cometer si simplemente hacemos una lectura superficial y literal del texto. Aunque creemos muchas veces que todos estamos capacitados para abrir la Biblia, leerla y lo primero que entendamos, esa es la verdad, y lo malo es que cuando hacemos eso decimos, la Biblia dice, Dios dice esto que acabo yo de entender. Tenemos que ser más humildes, hermanos. ¿Cuántos años se llevan las personas estudiando cualquier disciplina? Por ejemplo, medicina. ¿Cuántos años? Podemos abrir un libro nosotros, una revista de medicina y decir, ya somos médicos, ala, yo ya me voy a poner aquí a curar. Pues con la Biblia ocurre lo mismo. Hay especialistas, hay personas que dedican su vida entera al estudio del texto bíblico para poder saber qué querían decir realmente el autor. Porque para hacerlo hay que tener en cuenta no solamente la cultura y la forma de pensar de la época, es decir, el contexto de la época en que fue escrito, sino hay que tener también en cuenta el género al que el libro al que nos estamos refiriendo pertenece, las distintas traducciones posibles del original, porque siempre hay más de una, y eso lo podéis comprobar al leer distintas versiones, crítica literaria y textual, historia antigua, crítica histórica, filología, religiones comparadas, entre otras disciplinas. Lo que el autor quiso decir muchas veces es bastante diferente de lo que nosotros, con una simple lectura, entendemos que dice. Eso no quiere decir que nosotros no podamos abrir la Biblia y extraer de ella una verdad y un contenido que nos ayude a nuestra propia Biblia. Claro que eso lo podemos hacer y Dios nos va a seguir hablando a cada uno de nosotros personalmente a través de la palabra, independientemente de que conozcamos a los especialistas, a los expertos o no. Pero cuando hagamos eso, seamos prudentes y tengamos cuidado en decir, esto es lo que Dios me ha dicho a mí, pero no poner en boca de Dios nuestros propios pensamientos, porque eso es usurpar el lugar de Dios. Cuando el etíope iba en su carruaje, iba leyendo el rollo de Isaías. Y cuando llega Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué contesta el eunuco? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Tanto el eunuco como Felipe eran conscientes de que una simple lectura superficial y literal de un texto muchas veces no es suficiente para entenderlo y saber lo que realmente pretende decirnos. Creo que nos ahorraríamos muchísimas discusiones en torno a temas, sobre todo a algunos temas que son bastante controvertidos, si fuéramos un poco más humildes y antes de expresar nuestra opinión y decir Dios dice, escucháramos lo que los expertos, lo que los estudiosos en la materia tienen que decir y aprendiéramos de ellos. Y no eleváramos a verdad con mayúscula nuestra propia lectura o nuestra propia interpretación del texto sin haber entendido realmente a qué se refiere. Así que volviendo a nuestra pregunta, ¿podemos decir que es la Biblia verdad según su significado? Bueno, si hablamos desde el punto de vista del autor, no tenemos ningún motivo en dudar que esos autores nos estaban contando su verdad. Es más, podríamos decir que ya que la Biblia realmente es una biblioteca de géneros muy diversos que fueron escritos a lo largo de un periodo de años muy grande,
Es difícil pensar que hubo una conspiración mundial que duró durante milenios para hacernos creer un mismo mensaje. Es decir, que la probabilidad de que la Biblia sea verdad tal y como está escrita es bastante elevada. Pero también es cierto que hay otros que piensan que todas las religiones empezaron por un mito, mitos que surgieron pues para explicar fenómenos naturales como por ejemplo el miedo a la muerte o por qué el sol desaparecía todos los días y volvía a aparecer por las mañanas, y que al final esos mitos se desarrollaron y dieron lugar a las religiones. Pero en fin, no tenemos motivos para dudar de que los autores sí que nos contaron su verdad. Por otro lado, si entendemos la verdad como algo que nosotros obtenemos cuando la leemos, podemos decir que nosotros sí que encontramos verdad en la Biblia, porque la Biblia nos ofrece conocimiento sobre el ser humano, nos dice cómo es la vida, nos ayuda a resolver nuestros problemas, nos enseña a saber vivir. Así que podemos decir que sí, que nosotros nos acercamos a la Biblia y podemos encontrar verdad en ella. Y aunque no nos pongamos de acuerdo en lo que algún versículo determinado quiere decir, en la interpretación de ese versículo, creo que todos los cristianos estamos de acuerdo en que los autores contaron su verdad y que nosotros hallamos verdad al leerla. Pero, siempre hay un pero. Esta verdad que estamos obteniendo de esta manera es muy diferente de la verdad que se obtiene siguiendo el método científico del que os hablé al principio. Porque la verdad que se obtiene utilizando el método científico es una verdad objetiva. Mientras que esta verdad que se obtiene partiendo del autor o partiendo de nuestra lectura es una verdad subjetiva que nos vale a nosotros, pero que los demás no pueden comprobar. Vivimos en el siglo que vivimos y vivimos en el lugar que vivimos. Y la verdad subjetiva no le vale a la mayoría de la gente. Yo creo que Machado lo expresó admirablemente en los versos cuando dijo: ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Ese es el sentir de hoy en día. No queremos saber la verdad tuya, queremos saber la verdad general. Ahora bien, yo espero no haberos desmotivado mucho hasta ahora. Ahora voy a intentar recuperar todo lo que he ido perdiendo a lo mejor en el camino. Os dije al principio que la verdad no es entendida de la misma forma por todo el mundo. No era entendida lo mismo por los griegos que por los hebreos. Así que vamos a acudir a la Biblia y vamos a ver qué es la verdad según la Biblia. La primera vez que aparece la verdad en la Biblia se encuentra en Génesis, capítulo 24, versículos 26 y 27. Leo: Entonces el hombre se arrodilló y adoró al Señor diciendo: Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestar con mi amo su amor y su fidelidad, guiando mis pasos hasta la casa de sus parientes. Esto que he leído ha sido de la versión de la palabra. Y voy a leer el mismo texto de la versión Reina Valera. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Si comparáis las dos versiones, veis que lo que en una versión se traduce como fidelidad, en la otra se traduce como verdad. ¿Y por qué? Porque esa es la verdad según la Biblia. Abraham había enviado a su siervo a que encontrara una mujer para su hijo Isaac. El hombre le pidió ayuda a Dios y cuando Dios le ayudó, se inclinó, la adoró y le dio las gracias porque Dios era digno de confianza. Dios había hecho la verdad. Si os fijáis, la verdad según la Biblia no es un conocimiento, no es unos hechos, no es una verdad científica, no. Es una forma de ser, es ser digno de confianza, es ser fiel. Lo mismo nos encontramos en el Nuevo Testamento. La primera vez que se menciona la palabra verdad es en Mateo 22:16. Maestro, le dijeron, sabemos que tú eres sincero y que enseñas con toda verdad a vivir como Dios quiere. No te preocupa el que dirán, ni juzgas a la gente por las apariencias. ¿Por qué llegaron a la conclusión de que Jesús estaba enseñando con toda verdad? Porque lo hacía con integridad. No se estaba amoldando ni cambiando
según los que le estaban escuchando. Era alguien que merecía toda confianza. Pero este no es el único sentido de verdad en la Biblia. Si el primer sentido de verdad es el de honestidad, o sea, de confianza o de fidelidad, el segundo es el de honestidad. Y honestidad significa no ser engañoso. Y no ser engañoso, ahí tenemos que tener cuidado, porque no es lo mismo no decir la verdad porque uno la desconoce que mentir voluntariamente, ¿vale? Se está refiriendo a ser honesto en el sentido de mentir voluntariamente. Juan lo dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 6. Si vamos diciendo que estamos unidos a Dios, pero vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, tal y como Juan lo ve, la verdad es una cuestión no de teoría, sino de una práctica, de una forma de vida. Una vida que implica ser honesto. El tercer sentido en que la Biblia utiliza la palabra verdad, no sé si me he saltado. He saltado una, ¿no? Pues el tercer sentido, sí, es ese. Es para referirse a un juicio justo y preciso. Y siempre se utiliza en un contexto legal. Es como cuando alguien nos dice, hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Volvamos a escuchar a Juan en el capítulo 5, versículos 31 al 36. No lo voy a leer entero, pero he dejado todos los textos por si luego queréis hacer vosotros un estudio más tranquilamente en vuestras casas. Vosotros mismos, dice Jesús, enviasteis una comisión a preguntar a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad. Pero yo tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan. Las obras que el Padre me encargó llevar a feliz término y que yo ahora realizo son las que dan testimonio a mi favor de que el Padre me ha enviado. ¿Cómo sabemos que Jesús está diciendo la verdad? Por su testimonio, por su forma de vida, por la forma de comportarse, por la forma que tuvo de vivir. Jesús demostró que él era la verdad a través de sus hechos. Y el cuarto sentido en el que la Biblia utiliza la palabra verdad es para referirse a un comportamiento ético. El autor de Proverbios dice, mi boca paladea la verdad, pues la maldad recupera a mis labios. Y fijaros, está contrastando la verdad no con la falsedad, sino con la maldad. Y a Isaías exclama, ay Señor, recuerda que me he comportado con fidelidad y rectitud en tu presencia, haciendo lo que te agrada. Y rompió a llorar a lágrima viva. Fidelidad es la traducción de la palabra verdad. Si leéis la versión Reina Valera, eso es lo que encontraréis. Y también encontraréis que rectitud está traducido como íntegro, corazón íntegro. Y eso significa comportarse con fidelidad, vivir en la verdad, es decir, con corazón íntegro, hacer lo que le agrada al Señor. No se trata de creer una teoría, no se trata de creer que es algo verdadero frente a algo que es falso, sino se trata de un comportamiento. La verdad, según la Biblia, se trata de un comportamiento, de una forma de vida. Juan es el autor que más habla sobre la verdad. Si queréis profundizar en el tema de la verdad, os recomiendo que leáis a Juan. En Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21, vemos a Jesús hablando con Nicodemo y le dice, la causa de esta condenación está en que, habiendo venido la luz al mundo, los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz, pues su conducta era mala. En efecto, todos los que se comportan mal detestan y rehúyen la luz por miedo a que su conducta quede al descubierto. En cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones. Jesús no habla de conocer los hechos correctos como hablamos en la actualidad, ni de tener las creencias correctas como hablamos en la actualidad. Jesús habla de actuar, de vivir conforme a la verdad. La verdad no es algo que podamos reservar en un espacio de nuestro pensamiento, ni algo que podamos creer por fe sin más y que no implique un comportamiento, sino algo que hay que vivir. Una idea que Juan repite constantemente. En su segunda epístola, en el capítulo 4, dice, me he alegrado sobremanera al comprobar que bastantes de tus hijos viven conforme a la verdad según el mandamiento del Padre. Y en tercera de Juan, mi mayor alegría es oír que mis hijos caminan a la luz de la verdad.
Y por si aún no lo hemos entendido, en 1 de Juan 3:18 afirma: hijos míos, obras son amores y no buenas razones. Así que la Biblia no está interesada en mostrarnos hechos verdaderos desde el punto de vista del conocimiento actual, ni siquiera en demostrar, sin que quepa ningún atisbo de duda, que todo lo que nos dice ocurrió tal y como nos narra. No, la Biblia lo que está interesada es, a través de los hechos que nos narra, a través de la historia que nos narra, lo que está interesada es en conducirnos a cada uno de nosotros a vivir una vida de verdad. Y eso nos deja con dos preguntas. ¿Qué es la verdad? Porque parece ser que eso muchas veces no lo tenemos claro. Y en segundo lugar, ¿cómo vivir esa verdad? La verdad en la Biblia no es una idea. La verdad en la Biblia no es una doctrina correcta. No es la interpretación ni la única interpretación verdadera. La verdad en la Biblia es una persona. Y esa persona es Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. El propio Jesús se lo dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso toda la Biblia nos dirige a Él. O mejor dicho, toda la Escritura ha de ser interpretada poniendo a Jesús en el centro. Así lo hizo Jesús cuando iba con los discípulos camino de Emaús. Los discípulos conocían las Escrituras, pero Él les tuvo que explicar cómo esas Escrituras se referían a Él. Así lo hizo Felipe con el eunuco. Pablo, una vez que conoció y tuvo la experiencia del Cristo resucitado, lo convirtió en el centro de su predicación. Y en Hebreos 1, versículos 1 y 2, leemos: Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien también creó el universo. Dios ha hablado de muchas maneras y todas esas maneras las tenemos en la Biblia, pero ha hablado de una forma completamente diferente a través del Hijo. A través del Hijo habló de forma definitiva. No es que el resto de la Biblia no valga, no, pero el Hijo tiene prioridad a la hora de entender el resto de la Escritura. Y esto tiene dos consecuencias. La primera, que cualquier interpretación que hagamos, tanto de un pasaje del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, sin tener en cuenta, en primer lugar, las enseñanzas de Jesús al respecto, están equivocadas. Tenemos que tener siempre a Jesús como el centro. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación completa de Dios. No solamente en su obra en la cruz, sino en todo lo que enseñó y en todo lo que hizo durante los años de su ministerio, de los que tenemos constancia. Y en segundo lugar, que conocer la Biblia, estudiarla, intentar tener la interpretación correcta, intentar aplicar fielmente lo que entendemos que es la voluntad de Dios, no es lo mismo, hermanos, que tener una experiencia personal con el crucificado. Pablo conocía las Escrituras y las conocía muy bien, y por eso perseguía a los cristianos, porque según él pensaba que se estaban apartando de la verdad tal y como él la interpretaba, hasta que tiene un encuentro personal con Jesús. Y entonces cambia, y toda su interpretación de la Escritura cambia. Y a partir de ese momento, Cristo es el centro de su vida, de su obra y de sus palabras. A veces nosotros, como hijos de la época en la que somos, buscamos seguridades en el conocimiento y valoramos muy poco la experiencia personal y directa con Dios a través de Cristo. Y yo creo que hemos dado más importancia a tener el conocimiento verdadero
que a tener una verdadera relación con Dios. No estoy diciendo que el conocimiento no sea importante, que lo es mucho. No estoy diciendo tampoco que no haya que seguir estudiando, que hay que seguir haciéndolo. Lo único que estoy diciendo es que cuando nos acerquemos a la Biblia, intentemos hacerlo no como un fin en sí misma, sino como un medio que nos conduce a Dios. Tengamos cuidado, hermanos, en no convertir a la Biblia en un ídolo, merecedora de nuestra adoración, porque al único que tenemos que adorar es a Dios. A Dios que se revela a través de la Biblia. Pero ojo, al Dios que se revela a través de la Biblia, no a la Biblia en sí. No vaya a ser que nos ocurra como a Pablo, que por defender muchas veces la letra de lo que está escrito, estemos persiguiendo, sin darnos cuenta, a Jesús, a quien decimos seguir. Y nos queda por responder la segunda pregunta: ¿cómo vivir esa verdad? Ya hemos visto algunas de las cosas de lo que la Biblia entiende por verdad: fidelidad, confianza, honestidad, un juicio justo, verídico, un comportamiento ético. Es decir, la Biblia por verdad entiende una forma de vida. Una forma de vida que Juan resumió admirablemente en su segunda epístola, versículos del 4 al 6. Dice Juan: me he alegrado sobremanera al comprobar que bastantes de tus hijos viven conforme a la verdad, según el mandamiento del Padre. Ahora, Señora, te ruego que nos amemos unos a otros, no como si te escribiera sobre un mandamiento nuevo, sino sobre el que tenemos desde el principio. Y como amar significa cumplir los mandamientos del Señor, vivir conforme al mandamiento del amor, tal como se nos enseñó desde el principio. Fijaros en el argumento que utiliza Juan. Primero, el Padre que nos ha mandado que andemos en la verdad. Segundo, este mandamiento no es nuevo, es el mandamiento que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Tercero, ¿qué es amar? Es vivir según sus mandamientos. Y por último, ¿cuál es su mandamiento? Que andemos en amor. Juan empieza diciendo: el Padre nos manda que andemos en la verdad. Y termina diciendo: el Padre nos dice que andemos en amor. ¿Y por qué? Porque andar en la verdad es andar en amor. Andar en amor es andar en la verdad. Así que nuestra pregunta sobre si la Biblia es verdad ahora nos ha conducido a otra pregunta. ¿Vivimos en la verdad? ¿Vivimos en amor? Esa es una pregunta para que nosotros reflexionemos. Pero, como dije al principio, vivimos en el siglo XXI, vivimos en Occidente y aquellos que nos rodean merecen una respuesta honesta a sobre si la Biblia es verdad. Y esa respuesta se la tenemos que dar no desde nuestras creencias, sino desde la forma en que el mundo en la actualidad tiene de entender la verdad. Es decir, siguiendo un proceso, siguiendo unos datos que ellos puedan comprobar. Desde mi humilde opinión, creo que la única forma de presentarles una verdad objetiva, una verdad que realmente ellos puedan comprobar, es viviendo la verdad. Y eso es algo que tenemos que hacer cada uno y todos los cristianos. Lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a imitar a Jesús. Cada uno de nosotros ha de mostrar gracia, compasión, misericordia. Hemos de incluir a todos los seres humanos bajo un manto de amor en vez de excluirlos. Tenemos que permitir que el Espíritu obre en nosotros y dé fruto de alegría, de paz, de bondad, de amor, de tolerancia, de amabilidad, de lealtad, de humildad, de dominio propio. Tenemos que ser serviciales, comprensivos, no ser envidiosos, ni presuntuosos, ni orgullosos, no ser groseros, ni egoístas.
no perder nunca los estribos ni guardar rencor, no alegrarnos de la injusticia, perdonar sin límites, confiar sin límite, soportar sin límite, esperar sin límite. Tenemos que hacer del amor la prioridad y el motivo de nuestra vida. Como dijo Pedro hace un momento, nunca dejar de amar. Y no es suficiente con que uno de nosotros lo haga, ni dos, ni tres, sino que toda la Iglesia, todos los cristianos, deberíamos estar viviendo la verdad, viviendo en amor. ¿Por qué? Porque si realmente todos viviéramos así, entonces sí, entonces el mundo que quiere hechos podría comprobar que la Biblia es verdad, porque realmente el mensaje que contiene se está realizando en la vida de millones de personas. La verdad de la Biblia no depende de nosotros, no depende de nosotros, pero mostrar a nuestros contemporáneos que la Biblia es verdad, sí. Y la única forma que tendremos de hacerlo es si todos vivimos en la verdad, viviendo en amor. ¿Una utopía? Muchos pensarán que sí. Pero mirad, hasta el año 382 de nuestra era no se terminó instituyó el canon de los libros del Nuevo Testamento. Hasta entonces los cristianos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos hoy. Puede que algunos tuvieran, los más ricos, o si no, pues en alguna congregación tendrían algún manuscrito de alguna parte, de alguna carta, de alguna epístola, algún escrito, pero no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. Ellos no vivían, en este versículo dice esto, este versículo dice lo otro. No, durante todo ese tiempo ellos vivían con el conocimiento personal de Cristo, teniendo una relación estrecha con Él e intentando imitarlo. Y una fe que empezó en una provincia perdida del Imperio Romano, en 4 siglos se convirtió en la religión oficial del Imperio. Nosotros, en la actualidad, tenemos muchísimas Biblias. La mayoría de nosotros en nuestra casa tenemos una colección. Y sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor, cada vez hay menos cristianos. Cada vez hay menos cristianos. Los primeros cristianos no solo conocían la verdad, como la conocemos nosotros, sino que crecieron porque ese conocimiento les llevó a vivir en esa verdad. ¿Es la Biblia verdad? Nosotros creemos que sí. Pero ahora hagamos que el mundo pueda comprobar también que la Biblia es verdad. Y la forma de hacerlo es que todos nos esforcemos por vivir en esa verdad y por vivir en amor. Yo le pido a Dios que Él nos guíe en ese camino y nos conduzca a buen término para que su mensaje y el conocimiento suyo pueda seguir extendiéndose y nosotros no seamos las personas que impidamos que otros le conozcan a Él. Que Él lo bendiga.